Pero bueno, antes, para arrancar, le paso rápidamente la palabra a Hernán Sarnieri, que es el representante de la Ecoplanta de Bahía Blanca, que nos va a contar acerca de un convenio que hay con la facultad y que es una iniciativa que consideramos que además es una oportunidad para incorporar la perspectiva ambiental en las asignaturas, pero también en proyectos de investigación, en actividades de extensión, en un montón de instancias que hacen a todas las funciones de la universidad y que también nos da la posibilidad de hacerlo con una perspectiva local y en territorio. Así que, bueno, cambio la presentación. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por la presencia. Me pidieron básicamente que hiciese mención en un tiempo acotado acerca de una herramienta que logramos instrumentar hace relativamente poco tiempo, hace unos meses. Fue una iniciativa que de alguna manera impulsamos desde el área de residuos de la municipalidad, sobre la base de una experiencia de un convenio que se había firmado un año antes por un tema de ruidos, a través del cual habíamos tenido una muy buena experiencia y que nos parecía importante poder replicar en el área de residuos. Voy a correr. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Nosotros en la ecoplanta de Cerri sufrimos principalmente daños importantes en diciembre del 2023. Acá van a ver algunas imágenes que nos dejó el temporal. A esto le sumamos una inercia que no era la ideal, con la cual venía trabajando Ecoplanta, digamos, bastante irregular, con mucho potencial, pero con poca actividad y con bastante desorden en general. Así que el temporal también nos dio la oportunidad de reevaluar toda la situación de Ecoplanta, replantear y ver si el modelo que tenía Ecoplanta era el que más nos convenía o no. Obviamente, como parte de un estudio que hicimos desde el área, hicimos una revisión histórica de la Ecoplanta, de todos los modelos de gestión que se aplicaron en Ecoplanta, y a partir de ahí consideramos un nuevo modelo que suponemos que va a ser superador al anterior. ¿En qué consiste el nuevo modelo? Bueno, esto lo voy a pasar porque tiene que ver con lo que les comentaba recién. Acá es donde empezamos después del temporal a recuperar instalaciones. Las dejamos bastante ordenadas, pero bueno, el modelo básicamente intenta o detectó una problemática que es la falta de gente afectada a las distintas tareas que involucra Ecoplanta. Ecoplanta siempre tuvo, inicialmente de los planes que hubieron a nivel nacional, que había más de 100 personas trabajando dentro de Ecoplanta, y se fueron disminuyendo por distintas razones. Primero porque se municipalizó el aspecto laboral, digamos, de Ecoplanta, y después porque pasaron a un modelo cooperativista en el cual en los sucesivos años se fue achicando cada vez más, y al achicarse la cantidad de gente también se achicaron la cantidad de actividades, obviamente que pusieron el foco en aquellas actividades que les daba liquidez e inmediatez en la recepción de algún recurso que podían repartir, y aquellas tareas vinculadas a Ecoplanta que requerían mayor cantidad de tiempo o que apuntaban a un aspecto más educativo o de construcción o incluso de agregar valor, pero que suponían, digamos, una mayor cantidad de tiempo, como pasa con el compost, con alguna fracción de valorización de plásticos. Todo eso se fue dejando de lado. El vivero dejó de funcionar también. Así que nos pareció importante recuperar la capacidad de mano de obra en Ecoplanta. Y para eso, de alguna manera, no podíamos darle a una institución o a una cooperativa todo el trabajo involucrado de Ecoplanta. Así es que, de alguna manera, dividimos el trabajo de Ecoplanta en unidades de gestión, identificando claramente cuáles eran esas unidades, la que trabaja la parte de secos, de reciclables secos, la parte de orgánicos, la parte de especiales y la parte de valorización de plásticos. Esas serían las 4 unidades, para lo cual en el análisis también teníamos que de alguna manera
tomar las riendas de Ecoplanta. Siempre Ecoplanta fue un espacio de trabajo que ni siquiera estaba creado en la formalidad en el organigrama municipal, pero además que se pensó de una manera de otorgárselo a alguna cooperativa de trabajo o a alguna entidad que la explotara de alguna manera. Ese modelo no podía seguir de esa forma, así que lo que se pensó fue en crear la oficina Ecoplanta, se hizo a través del decreto 2232 y después creando el programa Ecoplanta, que trabaja de manera muy ligada, digamos, intrínsecamente ligada al Bahía Recicla, que básicamente es toda la plataforma y el programa que está dedicado a la separación en origen de residuos, a la valorización en origen. Todo el esfuerzo y los recursos que hay para que se haya podido implementar en todo el partido de Bahía Blanca, o gran parte de él, una recolección diferenciada, con lo que supone, digamos, hacer una recorrida adicional en rutas de levantamiento de residuos y todo lo que eso requiere adicionalmente, ¿no? El combustible, mano de obra, todo eso es mucho dinero. Se supone que de la mano del área de educación ambiental íbamos a aumentar inicialmente los valores de recuperación y fue lo que sucedió, pero esos residuos tenían que ir a un lugar que también estuviese preparado para recibir esa cantidad de residuos. Lo que nos pasó fue que se quintuplicaron la cantidad de residuos en muy poco tiempo que llegaban a Ecoplanta, las máquinas empezaron a romperse porque ya traían desgaste y a eso se le agregó una carga de trabajo importante, así que hubo que parar varias veces la planta, hacer mantenimiento de las cintas, bueno, incluso al punto, digo, para resumir, de tener que llegar a 2 cooperativas de trabajo que ya están trabajando en Ecoplanta. Una en un turno mañana, otra en un turno tarde. Ahora vamos a avanzar con esto. Yo acá les quería mostrar en el organigrama dónde quedó ubicada la oficina Ecoplanta, dentro del Departamento de Gestión Integral de Residuos, que es el que me toca administrar a mí. Acá tenemos, bueno, las unidades de tratamiento que yo les comentaba hoy, las unidades de gestión, que las van a ver sectorizadas dentro del planito de Ecoplanta. Básicamente la estructura interna se divide con un responsable que tenemos en Ecoplanta y hay un profesional, un obrero y un administrativo. Antes teníamos solamente una persona en Ecoplanta, bueno, ahora hemos sumado capacidad como para poder administrarla de manera más integral. Y además en el decreto de creación de Ecoplanta se crea el Consejo de Gestión de Ecoplanta, que es un espacio que pensamos para estar integrado entre los representantes de las propias entidades que integran el trabajo diario de Ecoplanta, las cooperativas de trabajo principalmente, si en el futuro se incorporan empresas, también las empresas, pero hacerlo de tal modo de que nos sirva como un espacio de crear convivencia, pero también de repensar de qué manera le agregamos valor y cómo vinculamos la Ecoplanta con distintos actores. Ahí obviamente están mencionadas las universidades y puntualmente, pensando en este modelo, en el artículo 3 de ese decreto, se agregó en uno de los incisos esta línea de acción que tiene que ver con la colaboración que tiene que haber con las empresas y con de parte de las empresas y de las universidades y cómo podemos conjuntamente con el municipio agregarle valor a todo el trabajo que se hace de tratamiento de las distintas corrientes. Y de la mano de ese inciso lo que se hizo fue pensar en un convenio bastante más integrador de las posibilidades que puede brindar tanto Ecoplanta como la Universidad Tecnológica para ir en el sentido que les comentaba recién. Y de esa manera se pensó en un convenio bastante amplio. Normalmente se hacían convenios o por PPS o por proyectos finales de carrera o por proyectos de investigación de manera individual. Acá se pensó en un convenio que integre los tres aspectos y por suerte nos llevó un poco de trabajo poder hacerlo porque no había ningún antecedente, pero logramos hacerlo. Y hoy está firmado y está vigente como herramienta para poder desarrollar y poder utilizar.
Y dentro de este convenio lo que hicimos fueron 2 visitas a Ecoplanta con algunos de los docentes de UTN, en las cuales identificamos algunas de las necesidades puntuales. Hay muchas necesidades dentro de Ecoplanta, pero algunas que nos parecen apropiadas de acuerdo a estas 3 líneas de acción que están enmarcadas en el convenio y que tienen que ver con, en resumen digo, con estudios específicos que se pueden hacer de la calidad de los residuos que ingresan, de la calidad del rechazo, que es un gran problema que tenemos hoy en Ecoplanta, que es el rechazo. Algunos desarrollos específicos que tienen que ver con alguna maquinaria que se pueda aportar a Ecoplanta y que puedan desarrollar los alumnos junto con los docentes, que permita desde reconvertir una prensa como la que tienen ahí en la foto para que sea un partidor de leña, por ejemplo, a poder hacer un equipo que pueda ayudarnos a hacer el volteo del compost. Hay varios equipos que se pueden hacer y que está bueno porque el ámbito permite poder hacerlo y desarrollarlo. También hay que ordenar mucho del trabajo que hay dentro de Ecoplanta, así que apuntamos también a poder generar protocolos instructivos y darle orden al trabajo. Eso sería bastante interesante. Y después, todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de la infraestructura existente, que va a ser a mejorar la operatividad. En resumen, y de acuerdo a estas etapas que hemos tenido durante este año y medio, digamos, en Ecoplanta, nos hemos puesto como objetivo, primero, ordenar en todo sentido la Ecoplanta, desde lo administrativo, desde el aspecto de la dirección y también desde lo físico, desde lo operativo, porque la Ecoplanta estaba abarrotada de un montón de elementos que estaban arrumbados en distintos sectores, sin posibilidad de poder aprovechar esos espacios. Había mucho material chatarra, plástico, había mucho material disperso que fue quedando históricamente y que había que hacer una limpieza general. Así que eso fue lo que hicimos en primera instancia, y teniendo ese nuevo panorama y con el ingreso creciente de residuos reciclables, el segundo objetivo era darle operatividad y funcionalidad y poder sostenerla. Hoy está operativa, está funcional. La verdad es que está en un punto de equilibrio donde si alguna de las variables falla, tenemos que parar la Ecoplanta. Y la verdad es que queremos que sea más previsible el trabajo dentro de Ecoplanta y que si tenemos una falla la podemos resolver rápido. Eso es lo que no nos pasa hoy, que tenemos que intentar solucionar eso. Y cuando tengamos esa etapa consolidada, vamos a poder pensar en el crecimiento de Ecoplanta. Cómo agregarle valor, cómo pensar en poder hacer un pellet dentro de Ecoplanta, cómo poder hacer madera plástica, cómo poder ampliar la unidad de separación, cómo poder reactivar todo el aspecto de orgánicos y poder hacer compost a escala. Pero bueno, tenemos que ir paso a paso porque no podemos ocuparnos de eso si todavía no podemos garantizar que el tratamiento de los residuos, de la fracción seca de residuos, se pueda sostener y que podamos resolver problemas rápido cuando aparecen. De hecho aparecen, como les dije hoy, hay 2 cooperativas trabajando y eso hace que aparezcan problemas de manera recurrente. También vamos ganando experiencia al ritmo que van apareciendo y vamos intentando resolver todo. Un poco para finalizar, lo que hice fue poner sobre el final cómo están las fotos de hoy. Estas fotos las mandé a sacar ayer de Ecoplanta para que vean los distintos lugares, cómo están hoy, dándole el mayor orden posible. De las fotos iniciales que vimos en la presentación, bastante caóticas y después del temporal, pasamos a este escenario, mucho más ordenado, con espacios de trabajo amplios y con posibilidades de poder hoy, recién hablábamos con Aloma, con la posibilidad de poder recuperar también la capacidad de llevar alumnos y escuelas y poder hacer lo que siempre hizo Ecoplanta, que fue ser un ámbito para generar conciencia, para que los chicos puedan ver de qué manera se terminan de gestionar los residuos que con esfuerzo se separan dentro del domicilio. Y se tiene que poder saber que este es el destino y que tenemos un destino ordenado para tratarlos.
Bueno, ahí tienen algunas fotos más. Hoy este problema imprevisto que tenemos, ahora no sé si se ve acá, bueno, esta es la última. Ahí también recuperamos la sala de educación. Hay una imagen donde se alcanza a ver en la que está aquí abajo a la izquierda. Sobre el fondo van a ver que ahí está uno de los galpones, que es el de valorización de plástico, y sobre ese sector y sobre otro sector cercano, acá la foto que ven arriba, al lado de la chipeadora, mano derecha, van a ver un montón de bolsones también. Esto es lo que nos pasó, que al agregar una cooperativa en el turno tarde distinta a la que opera a la mañana, tuvimos que duplicar los espacios de almacenamiento. Primero por el volumen que ocupan los residuos y segundo por una cuestión de que no pueden mezclarse los residuos porque hay una cuestión económica, digamos, de recuperación entre una cooperativa y otra, y esto no lo teníamos previsto, o sea que vamos a tener que asignar algún espacio dentro de Ecoplanta para poder acopiar mayor cantidad de material recuperado y también ver de qué manera logramos poner a disposición de las dos cooperativas una o dos prensas adicionales como para achicar volumen y que esto no nos represente un problema más grande y también al mismo tiempo agilizar la salida de los materiales. Si pueden prensar más rápido, pueden también recibir más residuos y también acelerar, digamos, la salida de los materiales recuperados. Así que era simplemente esto, darles una foto, un pantallazo rápido de cómo está la Ecoplanta, de lo que hicimos en este año y medio, de la perspectiva que tenemos a futuro y de que todos sepan que esta herramienta existe, la del convenio que se firmó y que esto nos va a dar esto y el Consejo de Gestión de Ecoplanta, que va a ser el ámbito donde vamos a discutir los proyectos y de qué manera articular en el marco de este convenio, van a ser las herramientas que nos van a poder permitir, ojalá de acá a un año o dos, poder mostrar resultados en una próxima presentación. Muchas gracias. Así que, ¿alguien tiene alguna consulta para hacer? Si ya están imaginando cómo pueden hacer las vinculaciones con sus cátedras, es el momento. Yo celebro particularmente que el problema sea, bueno, producto de la educación ambiental, aumentaron la cantidad de residuos que llegaron a la Ecoplanta. ¿No? No. Ay, Omar. Yo participo de la asignatura Ingeniería y Sociedad, creo que es un espacio que este tema nosotros tenemos que profundizar, la vinculación de estas temáticas con los estudiantes y particularmente acá en la ciudad y en la región, la Ecoplanta. Genera muchas inquietudes esto. Y así que se me ocurre simplemente, estamos con los colegas acá también, que son invitados a ver cómo podemos hacer para que también desde primer año los estudiantes este tema lo puedan conocer de modo directo prácticamente, ¿no? Y ver si se podía hacer alguna actividad al respecto. Se me ocurre eso en este momento, ¿no? Muy bien. Sí, la Ecoplanta es un espacio más. Dentro del área el convenio está firmado con el área de residuos, no solamente enfocado en la Ecoplanta. Yo hoy traje el ejemplo de Ecoplanta, pero dentro del área tenemos otro espacio muy importante que es el relleno sanitario, que digo, desde el punto de vista de la problemática de los residuos, tal vez podamos palpar mejor en el relleno todo lo que podríamos evitar generar, en primer lugar. En segundo lugar, lo que hoy estamos generando como residuos, y ese sería un súper gran desafío para la ciudad, ver qué hacemos con el relleno sanitario, que puede haber algún proyecto adicional de ampliación, no le quedan tantos años en ese sitio, y tal vez sean oportunidades para repensar
nosotros mismos como ciudadanos lo que estamos generando y cómo, digamos, la ciudad puede implementar mecanismos para reducir la cantidad de residuos y en ese caso también, en el caso que lo generemos, digo, y no paremos el ritmo de generación como venimos hasta ahora, de qué manera podemos recuperar gran parte de esos residuos para que no terminen en un sitio de disposición final, digamos. Creo que ese es el gran desafío. Lo de la ecoplanta está buenísimo, creo que es un ámbito muy lindo para poder trabajar, se pueden recuperar corrientes, darle valor, pero es apenas una fracción mínima de todo lo que estamos generando. Esto, digamos, vamos a contextualizarlo y poner en situación, digamos, la ecoplanta también. Por eso digo, el convenio está firmado con el área de residuos, esto es mucho más amplio, y también hay otros programas que atienden corrientes de residuos muy específicas que no terminan ni en la ecoplanta ni en el relleno sanitario y que también merecen una atención especial por sus riesgos, su peligrosidad o sus características. Así que es bastante abarcador el convenio. Buenas tardes. Mi nombre es Néstor Ricciotti. En su momento, cuando hice la maestría, mi intención fue aprovechar el biogás del relleno sanitario que se generaba. Por distintas cuestiones no tuve éxito en poder desarrollar esa tesis. Pregunto si hay algún plan, algo que implique el aprovechamiento del biogás del relleno. Por mis estudios o mis búsquedas daban para hacer un aprovechamiento del residuo para generar energía eléctrica, ¿no? Bien, hay un estudio, hay un antecedente donde se efectuaron algunos cálculos de recuperación de gas. También hubo alguna experiencia práctica de recuperación, se instaló un equipo y se hizo una prueba. Hay algo para poder apelar y como antecedente, tal vez se pueda estudiar, pero me parece que lo más importante es saber que en menos de un año se va a terminar el contrato con la empresa que actualmente opera el relleno y que en este año, en lo que resta de este año, más algunos meses del año siguiente, vamos a tener oportunidad de poder discutir qué modelo de pliego de concesión queremos para Bahía Blanca, de qué manera queremos que se gestionen los residuos, enlazando con lo que respondía en la pregunta anterior. Creo que es la oportunidad que tenemos y es la oportunidad que también debemos darnos dentro de la ciudad los ciudadanos, pero principalmente los que tenemos responsabilidad desde la parte administrativa, política y académica, de repensar cómo queremos tratar los residuos. Si vamos a seguir con la misma metodología los próximos 10 años disponiendo de los residuos, o vamos a darnos esta oportunidad de discutirlo y ver de qué manera le subimos la vara al pliego y de alguna manera logramos que la empresa que opere gane dinero también y pueda recuperar y hacer su ecuación económica, pero que finalmente podamos ver un relleno sanitario en el cual haya una unidad de recuperación de biomasa o de tratamiento de biomasa, que podamos recuperar los escombros o reutilizarlos. Venimos discutiendo con esta agenda hace años y tal vez sea el momento de poder retomar este tema con otro ímpetu y aprovechar, este es el momento para poder discutirlo, porque una vez que se concesiona sobre la base de un contrato que establece determinadas pautas, se cumple con eso y hay que esperar que se finalice ese contrato para poder rediscutir las condiciones. Después, no digo que no se puedan discutir en el medio, pero es más difícil porque la empresa hace sus números inicialmente y no lo hace sobre una base que en el medio le aparezca tener que hacer una inversión millonaria. Entonces, es el momento ahora para decir, bueno, este es el modelo que queremos de gestión, pongámoslo sobre la mesa, discutámoslo y convoquemos las empresas que sobre este modelo quieran ganar dinero. Me parece que ese es un poco el objetivo y saber que estamos dentro de estos tiempos.
Dentro de este razonamiento, me parece que esto hay que ponerlo también sobre la mesa para ver qué potencial tiene nuestro relleno sanitario para poder recuperar gas y poder transformarlo en energía, como otras corrientes también que debamos también poner y discutir y ver de qué manera podemos reciclar o recuperar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos vamos. Si les parece, hacemos la última, así continuamos y... Esa es la mía. Está bien. Yo cuando escuchaba se me ocurrió, recuerdo que había una planta que no se mencionó acá, no sé si es municipal o es nacional, de tratamiento de efluentes cloacales, que estaba a la altura del Triángulo, saliendo por la Ruta 3. Creo que no estaba en funcionamiento, no sé si hay algo previsto para eso, no sé si depende del municipio o demás, porque yo tuve la oportunidad de ir una vez a la ría donde está la salida de la cloaca Bahía Blanca y bueno, siempre me quedó esa sensación de que bueno, hay un impacto muy alto que no sé si depende del municipio o no solucionarlo, entiendo que no. Y hay un caso que escuchaba ahí de biogás, que creo que está en Villarino, pero está pegadito a Bahía Blanca, que trata los efluentes de acá de una planta de generación eléctrica, entiendo que es de escala piloto, porque es de un mega y pico, que esa sí tiene que ver con la materia en la que estoy yo en la UTN, y ellos generan electricidad a partir de biogás, que creo que no es de Bahía Blanca, pero sí usan los residuos de Bahía Blanca. Está bien. La planta de cloacal no está en funcionamiento. En realidad es parte de, digamos, de la administración es por parte de APSA. La administran ellos. Obviamente, como yo siempre digo, todo esto sucede en el ámbito territorial de Bahía Blanca y más allá de las competencias. Tenemos que estar atentos todos porque esto ocurre en nuestra ría, en nuestro territorio, así que es importante que más allá de la cuestión administrativa o de las autoridades de aplicación o de quienes tengan que hacer la inversión o velar por el buen tratamiento de los residuos, también tengamos la posibilidad de saber cómo lo están haciendo. Nosotros hoy esto no lo hace el municipio, lo hace la provincia. Entiendo que la planta de tratamiento podría mejorar en algunos aspectos. Igual hoy en día estoy tocando de oído, en algún momento lo seguí bastante más el tema, pero sí, es cierto, ahí va una de las cuencas, que es la tercera. Hubo una inversión importante en la segunda cuenca, digamos. La primera es la vieja, la que era de White, Villa Rosas, Villa Delfina, y eso se terminó bombeando a la segunda cuenca. Ahí hubo una inversión bastante más importante. La planta de la tercera cuenca también pero ocurre en un lugar de la ría donde hay menos recambio de agua, o sea, es un tema muy cerca del balneario. También hubo que repensar el funcionamiento del balneario de cara al impacto que generaba esta planta. Hay todo un tema con eso que creo que merece una charla aparte. Y aparte convocar gente que sepa realmente del tema, ¿no?